Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo tengo la grata compañía de 4 jóvenes abogados constitucionalistas y los he traído al programa para que me ayuden a conversar y a darle a entender a ustedes la importancia de los planes de reforma que el gobierno está encaminando. El tema de esta noche es las reformas en poder de un Congreso controlado por el Estado Dominicano. Mis invitados son los licenciados Francisco Franco, José Alfredo Cruzeta, Víctor León y Manuel Fermín. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quisiera comenzar el tema de la reforma con la reforma constitucional. Primero porque ustedes son constitucionalistas, ¿no? Y esa es su área de... Pero yo no, yo soy administrativista. Bueno, está bien, pero te he visto... A veces, bueno, porque no bueno, hay impedimento. la necesidad obliga. Para... Sí. No, pero eres un gran abogado, El Fermín. derecho administrativo es derecho constitucional aplicado. Exactamente. Evidentemente, todo parece indicar que la primera prioridad del gobierno es la reforma constitucional. Y yo le pregunto a ustedes, ¿necesita el país otra reforma constitucional? Bueno, primero, buenas noches, don Miguel. Gracias tanto por la invitación como por lo de joven. En primer lugar, el tema de necesidad de reforma constitucional es un debate histórico propio de la misma dogmática de la materia. Necesidad como tal solamente podría hablarse primero en el momento constituyente y a raíz de grandes crisis. Lo que sí se da son impulsos naturales propios de del devenir de los pueblos en los cuales la población delega en gobernantes y en representantes para que dejen su estampa de un modo u otro en los textos constitucionales, que es lo que se está dando en el momento actual. Necesidades se dan, por ejemplo, en momentos, y reitero, de quebrantamientos democráticos, sí podría hablarse quizás de necesidades como tal, o de que ya un texto constitucional de ningún modo pueda responder a las realidades sociales y debates que puedan suscitarse en un determinado territorio regido por esa Constitución. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y en relación a eso que usted mencionaba sobre el abogado constitucionalista, recuerdo al profesor Eduardo Jorge en una ocasión que decía cómo ha cambiado esa percepción, porque la gente antes pensaba que un constitucionalista era una persona con un kepi militar y un revólver. Fíjese cómo ha cambiado eso. Bueno, la sociedad es muy dinámica, las sociedades van cambiando, el derecho tiene que irse adecuando. Recuerdo en una ocasión que, citando a Peter Aberle, mencionaba que el artículo 28 de la Declaración de Derechos Fundamentales, que precede a la Constitución francesa de 1793, habla de que ninguna generación puede imponerle sus leyes a las generaciones futuras. Entonces, desde el inicio... Pero muchas de esas cambió después del golpe de Estado de Napoleón. Sí, claro, pero el espíritu siempre del constituyente es adaptarse a los cambios. De necesidad, bueno, como mencionaba Francisco, también es una prerrogativa de la propia ley de convocatoria y de la que crea la necesidad para la modificación. Bueno, tenemos que también hacer un análisis de la Constitución del 2010, porque también la necesidad viene de que si es necesario o no. Primero debemos evaluar esa Constitución del 2010. Hoy a 14 años, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Cuáles han sido las falencias? ¿Cuáles son los Estados Unidos solo han tenido una Constitución en toda su vida. Bueno, en que se funciona a través de enmiendas. En de enmiendas, sí, pero es la misma Constitución. No, claro. Los principios de esa Constitución no han cambiado. Claro. Han adaptado esas enmiendas para adaptar la Constitución a los cambios que se han producido en el mundo. Exacto. ¿No? Es un sistema constitucional que de modo alguno podríamos equiparar al... Y se renueva a sí mismo. Es muy distinto, yo diría, el sistema constitucional. Buenas noches, primero. Muy distinto el derecho constitucional norteamericano al nuestro. E incluso allá en Estados Unidos, ningún presidente
pensaría en reformar la Constitución para reelegirse más de 2 mandatos, porque esa es la democracia modelo que tiene el mundo, la democracia por lo menos republicana, que es el sistema que nosotros tenemos en el país. Yo diría que en cuanto a la necesidad, primero hay que recordar que la Constitución y las reformas constitucionales no son más que decisiones políticas. O sea, es una decisión política de, obviamente, la autoridad que tiene esa potestad, que en este caso es la Asamblea Nacional Revisora. En este caso, el presidente, desde el año 2020, vino con una prioridad con el tema de darle más independencia al Ministerio Público, de que no sea nombrado directamente por el presidente, y una serie de cuestiones que yo creo que, como decía Francisco, cada presidente quiere dejar su impronta, quiere dejar su legado, quiere dejar cuáles son sus aportes que van a quedar para el futuro. Porque, como bien sabemos, una ley se modifican y las leyes se modifican y cambian y todos los días se promulgan leyes y se aprueban. Pero cuando hablamos de la Constitución, ya hablamos de algo un poco más importante, que tiene un procedimiento mucho más rígido, y yo creo que el presidente quiere dejar su huella y quiere cambiar una serie de cuestiones, y como usted bien dice, digamos que es un buen momento para poder hacerlo, porque no todos los presidentes pueden hacerlo, porque no todos los presidentes tienen esa mayoría calificada para ejecutar esos cambios en la Asamblea Nacional Revisora. Doctor Fermín. Bueno, Miguel, gracias por la invitación a este programa que yo lo considero mi casa ya. y buenas noches a mis queridos amigos y colegas. Bueno, Miguel, hablar de una reforma constitucional me parece absolutamente innecesario. Es más, yo creo que es, lo he dicho antes, es someter a un estrés institucional a la sociedad dominicana que no necesita, que no ha pedido, que no ha requerido eso. Y por ejemplo, si vemos, bueno, cuáles son las razones para llevar a la sociedad dominicana a esto, ¿no? A un proceso de reforma constitucional. Bueno, se habla del tema de la independencia del Ministerio Público. Bueno, eso está en la Constitución y está en la ley orgánica del Ministerio Público. Y yo pregunto, ¿fue necesario para el presidente designar a un Ministerio Público independiente, dicho por ellos, y que yo creo que lo es? Pero ¿fue necesario reformar la Constitución? No fue necesario. De lo que se trata es de que usted ponga al frente de esa institución, pues sea realmente independiente, cumpla con la ley. Pero la ley orgánica lo dice. Quizás la única independencia que yo entiendo que podría, dentro de la lógica, ¿no?, natural, porque se supone que el Ministerio Público tiene como principal misión, y excúsenme mi ignorancia, es combatir el crimen, ¿no? Correcto. Y debe ser el brazo jurídico del Estado dominicano. Debería del gobierno. Entonces, yo entiendo que quizás pueda haber una independencia administrativa del Ministerio Público, pero no puede estar independiente de la acción oficial de persecución del crimen, porque no podemos tener un gobierno persiguiendo el crimen, por un lado, con un Ministerio de Interior, con un Ministerio Público, por otro lado, combatiendo con otros criterios el mismo crimen. Sí, realmente, o sea, como se diseñó en la Constitución Dominicana, es la de un órgano con relevancia constitucional, que goza de una autonomía administrativa, financiera, administrativa, funcional, que se refuerza con una ley orgánica, que es la ley 133-11, que tiene los principios de independencia, de legalidad, de probidad, de apoliticidad también, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Luego, entonces, también se habla del tema, otra vez, del mandato del presidente. Pero si el presidente actual ha dicho que ese es el modelo que él prefiere, digo, lo dice ahora, antes decía otra cosa, pero bueno, ese es el modelo que él ha adoptado y que ha creído y que ha dicho que bueno, que es el que le sienta bien a la democracia dominicana. Entonces, ¿por qué hay que modificarlo? Yo creo que ese es un punto que crea mucha suspicacia. Porque si bien el presidente dijo en una oportunidad, en la campaña en la que fue escogido por primera vez, cuando se le preguntaba insistentemente si aspiraba a una reelección, que se lo permite la Constitución, claro, o se lo permitía, él insistía que no, porque él consideraba que la reelección era el cáncer y la fuente
de todos los males de la República. Y de era, su y fundación. era así, Miguel, porque él era parte de un partido que había adoptado el ideario del doctor José Francisco Peña Gómez y una serie de cosas. Sin embargo, se religió. Lo que teme mucha gente, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes, es que si se analiza bien el historial constitucional dominicano, casi todas las constituciones, las 39, ¿no?, que hemos tenido, y especialmente las últimas reformas que se han hecho, han estado directa o indirectamente relacionados con el tema de la reelección. Y hay elementos y hay funcionarios en el gobierno que están ya tocando el tema con eso. Y aunque la convocatoria para la reforma de la Constitución sea una convocatoria ad hoc, tengo yo entendido, y ustedes me corregirán, que una vez instalada la Asamblea, es autónoma para tratar cualquier punto, ¿no? Sí, entonces ahí entramos a un tema que, tomando de pie de amigo lo que dijo el amigo Manuel, me gustaría explicarle al público, más que usted, don Miguel, que yo sé que lo conoce lo que voy a decir. Hay una diferencia entre poder constituido y poder constituyente, ¿verdad? El poder constituido son todos los órganos del Estado que el poder constituyente establece en la Constitución, es decir, la designación, la elección, el tipo de funcionario, la forma en que se eligen o se nombran, son los poderes constituidos. Y esas reglas las establece el poder constituyente, que no es más que la propia asamblea revisora, en el caso de la forma en cómo se modifica o se hace la Constitución, que los establece. Esos son los poderes constituidos. Ahora vamos a aterrizar eso un poco a la situación actual. Y por eso entiendo que entra el juego de la democracia en la promoción de las reformas que estamos viviendo. La opción política que eligió de forma supermayoritaria hace menos de un mes el pueblo dominicano fue una en particular que venía promoviendo esas reformas. Es decir, el pueblo dominicano fue el 22 de mayo, si mal no recuerdo. 19. 19, exacto, perdón. Y depositó en urnas su decisión de a quién delegar la representación. Cuestionar ahora si el pueblo está de acuerdo o no en la decisión que tomó, me parece un ejercicio incluso antidemocrático, por lo que bien refería. El poder constituyente en República Dominicana y el poder constituido en gran medida se fusionan, pues es la misma elección de esos funcionarios, los cuales se reúnen de la forma y el procedimiento que establece la Constitución para, en función de esa delegación, modificar o no el texto. Lo que sí me parece estratégico que viene haciendo el gobierno es aprovechar ese ánimo reciente de decisión política, de opción política. Si estuviéramos en mercadeo, esa compra de opción política que hizo el pueblo para canalizar, llevarla al resultado que ellos vendieron. Repito, para nadie es un secreto que ellos vendían no solo la reforma constitucional, sino una serie de reformas, y lo promovieron como parte de su agenda política. Creo que para nadie es un secreto ni una sorpresa que esa opción promovía esas reformas. Entonces, ya el debate debe cursar o debe dirigirse al contenido de la reforma, que por demás no lo conocemos. Se habla del Ministerio Público Independiente, que Manuel entiende y yo estoy de acuerdo que es un órgano extrapoder con autonomía y funcional, administrativa, presupuestaria y orgánica, y lo que se pretende al parecer, porque repito, no se conoce la propuesta, es en el mecanismo de designación que el mismo responda, y esa sería la posición que yo abrazaría, que en ese mecanismo de designación pues corresponda a una persona de carrera del Ministerio Público, que es parte de la independencia con que cuenta el Ministerio Público, si podemos hablar de algún modo de independencia, que esa carrera que se construyó a partir del año 2003, si mal no recuerdo, y que se ha ido fortaleciendo, pues que culmine la carrera en que sea un miembro de esa misma carrera el que ocupe la posición principal, por ejemplo. Recuérdese que en el tema de la reforma constitucional hay elementos adicionales, ¿no?, que pueden ser incluso más conflictivos en la sociedad dominicana. Por ejemplo, el inconveniente que yo creo que podría atravesar el gobierno es el que resulta de su mayoría absoluta, porque eso le va a quitar mucha legitimidad, porque no ha habido en la historia una reforma que funcione
sino es el resultado de una decisión colectiva. Consenso. Es un consenso colectivo y evidentemente ese consenso no va a existir en el Congreso. Y eso, y ya para darle oportunidad a los demás, tiene un pro y un contra. Al tú también tener la posibilidad de imponer, en cierto modo, tú eres quien vas a cargar con todas las responsabilidades de los resultados de la reforma que tú promuevas. Es cierto. Doctor Crucena. Así mismo, o sea, una vez lograda la reforma, el partido de gobierno será el responsable de todo, pero lo más importante es que esa reforma se haga consensuada. En el 2010, el partido de gobierno de aquel entonces también tenía una mayoría, pero esa reforma fue altamente consensuada y es lo principal, porque de nada vale imponer normas para que luego no se cumplan porque la gente está negada a hacerlo. Y debe ser así, cada vez que se toca el texto fundamental. Pero hay muchos temas importantes. También se habla del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, de la figura del Procurador General de la República. Hay que poner la Constitución en el pueblo. La gente habla de que hay demasiados diputados. La gente habla de cómo forzamos la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, cómo creamos mecanismos más constreñidores en contra del Estado para hacer valer las sentencias. Pero evidentemente el tema de la reforma, y es lo que preocupa a mucha gente, ¿no? La gente que quiere tranquilidad, no la gente que milita en un partido, en otro, ni nada, ni que tiene que ver con el gobierno, ni tiene que ver con la oposición. La gente teme que la imposición de reforma sobre la base de un control absoluto del Congreso genere un descontento y genere incertidumbre en la oposición y reunifique la oposición y haga adelante las luchas políticas que en algún momento vendrán cuando se acerque la próxima campaña electoral. Es decir, a mí me da la impresión, tengo el pálpito de que acelerar reformas, especialmente el que tiene que ver con la constitucional, no tanto como la reforma fiscal, donde yo creo que hay cierta necesidad y cierto consenso. Yo creo que lo que va, como le dicen, alterar el avispero, ¿no? Político. Claro. Tema de distracción, puede ser. Así es. Bueno, pero... Pero eso es normal en Sí, la claro. política, porque esto no es nuevo. O sea, en el 2021 se hizo exactamente lo mismo, cuando se estaba discutiendo también el paquete de reforma fiscal. Entonces, este elemento se introdujo y, Miguel, eso pues se quedó en nada, ¿no? Y también había las posibilidades, ¿no?, matemáticas de pasarla, pero se quedó en nada, como se quedó también en nada la reforma fiscal, ¿no? Ahora se mete el elemento nuevo de los candados, que tampoco es nuevo. Lo vivimos en el 2015. Entonces, los candados traen un elemento adicional, como bien decía Pero mi amigo. un candado en Constitución debe ser un artículo pétreo, ¿no? Que no se puede mover. Pero No necesariamente, que ya el existe. reforzamiento del No, a procedimiento. menos porque hay artículos en algunas constituciones que no pueden ser cambiados a menos que no haya una nueva constitución. No, ya existen aquí Miguel, también, en los 168. yo he visto unos mega candados que se han hecho. Por ejemplo, en Centroamérica hemos sido testigos de unos candados impresionantes, pero han sido alterados, manipulados, etcétera. Bueno, porque Vienen decisiones del tribunal. sacan muchas copias de la llave. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El tema del candado trae un elemento adicional que advertía Nassef, en días pasados, y que es verdad. Y que uno esperaba que se metiera el tema del proyecto de ley, ¿no?, de convocatoria para ver el objeto, pero que digamos que el tema hay que traerlo a colación. Y es el procedimiento de reforma, cómo se ve impactado cuando se habla del tema del candado. Y entonces hay un tema que es el referendo aprobatorio. Hay que hacer un referendo aprobatorio cuando usted decide que para modificar el 124, en vez de las 3/4 partes, bueno, pues entonces hay que poner el 100% de los votos unánime de la Asamblea Revisora. Usted puede poner eso, ¿no? Ahora, eso implica hacer un referendo aprobatorio, que la Junta Central Electoral, que no es un tema discrecional, la Junta está obligada a que una vez votada la reforma, convocar el referendo. Lo que implica
Miguel, que hay que hacer una reforma tributaria, es cierto, porque se necesitan más recursos, porque eso es otra elección. Sí, sí, claro. Incluso la ley electoral habla de que hay que incrementar el presupuesto de la Junta precisamente en años donde hayan años electorales, pero también de plebiscitos y referéndums, ¿no? Por lo que conlleva, tienen que votar al menos el 30% de la matrícula de electores del padrón. Y de esa matrícula, entonces, una mayoría. Bien, abogado, excúseme la interrupción, tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Cuento con la muy grata participación, la honrosa participación de 4 destacados abogados dominicanos, 3 constitucionalistas, 1 administrativo y también constitucionalista, aunque lo niegue, no sé por qué. Estamos hablando sobre la propuesta de reformas que el presidente Luis Abinader le ha anunciado al país con motivo de su próximo periodo constitucional que se inicia el 16 de agosto. Y en el primer segmento hemos hablado sobre si es necesario realmente esa reforma de la Constitución, aunque sí habrá necesidad de muchas otras reformas, como la reforma fiscal, por ejemplo, donde ya aparentemente hay, no, si no un consenso, por ejemplo, hay cierta voluntad en la búsqueda de esa reforma, ¿no? Ahora, yo digo, tenemos una Constitución moderna, relativamente joven, ¿no? 14 años. Es una constitución que tiene elementos que no contenía ninguna otra constitución, un preámbulo, hay una relación de derechos fundamentales y todas esas cosas. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué defecto ven ustedes en esa constitución que haga necesario en algún momento revisar una constitución que ha funcionado? Yo diría que eso que mencionaba el compañero Cruzeta, de que actualmente el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente tiene 4 votos, porque si contamos el voto del presidente de la Cámara de Diputados, que muchas veces coincide con el presidente, y el presidente del Senado, entonces ahí hay 3 votos, y el procurador serían 4 votos. Entonces, en cualquier caso de empate, ese voto del presidente... ¿Vota 2 veces el presidente? No vota, sí, bueno, no vota 2 veces, pero en caso de un empate, bueno, exacto. Decisivo. Entonces, eso del procurador hay que modificarlo, o hay que modificar el modo de elección para que el presidente no tenga 4 votos y posiblemente no pueda controlar las altas cortes y esa designación. O sea que, por lo menos en cuanto a eso, yo creo que sí sería bueno una modificación, y eso se pudiera remediar, eso que usted decía anteriormente, con el tema de que el Poder Ejecutivo tiene mucha incidencia en la política criminal, con un proyecto de ley que se está cursando sobre el Ministerio de Justicia. En ese caso, yo creo que el Poder Ejecutivo mantendría esa política criminal en el Ministro de Justicia y separaría un poco todo lo que es el combate la persecución. La persecución penal, exactamente. O sea que en cuanto a eso, yo creo que ese sería uno de los Entonces, una buena aspectos. reforma estaría relacionado para modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, yo entendería que sí. Pero aparte de lo que decía mi compañero Víctor, es necesario también, aparte de quién selecciona a los jueces, es el criterio, porque en Estados Unidos lo elige el presidente de Estados Unidos. No, lo nomina, pero la gente no va a esperar que el presidente de Estados Unidos nomine a una persona que no esté calificada para el puesto. Así es. Otro tema también importante es de armonizar la Constitución. Hay términos que pueden llegar a ser contradictorios en la misma. Por ejemplo, la jurisdicción privilegiada. La Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia, en su artículo 154, dentro de sus atribuciones, es de conocer en instancia única los casos en contra de las personas que tienen jurisdicción privilegiada. Pero la misma Constitución establece el derecho al recurso. Las propias sentencias, lo que viene adherido del bloque de constitucionalidad. Eso se deberá modificar para que vaya a una sala de la Suprema y luego tenga el derecho al recurso de revisión ante una instancia mayor. Por ejemplo, ese es un tema. El propio tema, a mí me gustaría que la Constitución dejara de establecer números. Por ejemplo, la cantidad de diputados. Establece que no pueden ser menos de 2 por provincia y que se regula mediante la densidad.
pero establece que son 178 diputados al Congreso, agregándole a esos 5 nacionales más 7 de ultramar. En Panamá el Congreso unicameral tiene 71 miembros. Exacto. Pero aquí también necesitamos un Senado, somos un país federado. Sí. Por ejemplo, esos son los temas que deberían tratarse y no se hacen, siempre el tema de la reelección, etc. Otro tema importante también es el tema de como lo que mencionaba ahorita. Cuando usted interpone una acción de amparo, solamente la única manera de constreñir al Estado es a través de un astrente, pero deberíamos también ponerle ahí daños y perjuicios, sin tener que No, o un desacato, pero eso pudiera estar en la ley. Exacto. Sí, Eso pudiera estar en la ley. Pero eso en no- cuanto a la designación del procurador, se puede hacer igual que el gobernador del Banco Central. Habrá un procurador general de la República y su designación estará conferida en la ley. Ya en la ley es más fácil discutir su método de elección. Yo lo que creo es que si se va a hacer una reforma debe ser totalmente consensuada y para dejar el debate, para que sea solo un marco y que todo se rija por la ley. Pero el consenso alrededor de la reforma constitucional no parece posible en el ambiente actual, ni en la composición que saldrá del Congreso. Bueno, Si somos realistas, ¿no? No, aparentemente no. no parecería. Sin embargo, pues yo lo que diría, nosotros tenemos un código civil un código civil del siglo XIX para regir una sociedad en el siglo XXI. Eso es increíble. Deng Código- Xiaoping, a propósito de eso, cuando visitó los Estados Unidos y le preguntaron sobre el marxismo, decía que el marxismo, una doctrina lanzada a mediados del siglo XIX, no tenía respuesta para las necesidades de China del siglo XXI Está bueno. y del siglo XX. Pero imagínate tú, Miguel, y la gente que nos ve, el Código Penal, eso es todavía peor. Es que, mira, gran parte de aquí se habla mucho de impunidad y cosas así, pero aquí ha habido graves problemas para poder configurar tipos penales en muchas de las conductas que se endilgan y esto, a ex funcionarios y cosas así, por la sencilla razón de que nuestro Código Penal no está actualizado a los nuevos tiempos. Entonces el crimen va avanzando a una velocidad de rayo prácticamente, y los mecanismos de persecución siguen igual. siguen igual. Entonces simplemente porque el Código Penal pues se ha abortado cada vez que se somete. Hay un aborto, ¿no? Que lo impide. Entonces, yo creo que la sociedad... El aborto aborta el código. Eso es lo que digo. Yo creo que la sociedad dominicana demanda de esas cosas, que los políticos, quienes están al frente de la administración, son los que deben identificar estas problemáticas. Por ejemplo, el mismo título primero del Código Tributario. Ahora que se habla de una reforma tributaria, de un pacto fiscal para cumplir con la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero bueno, vamos a hablar de ese título primero para fortalecer los derechos de los contribuyentes, porque como está concebido esa codificación tributaria, es una codificación pro Estado, y eso no debe ser ya en el Estado actual donde nos encontramos, ¿no? Pero si sumamos otros problemas, por ejemplo, el tema del endeudamiento público, Miguel, el gobierno hace unos años prepara un proyecto de ley de responsabilidad fiscal para limitar, por ejemplo, la capacidad de endeudamiento del Estado en un 40% del PIB. Fantástico. Pero ¿y por qué no se ha aprobado? Y hay otras leyes que se aprueban tan rápido, por ejemplo, como la ley para aprobar el contrato de Aerodón, u otras leyes que han pasado por ahí. Sin embargo, esa, que es una ley importantísima y que yo creo que hay que modificar para incluir sanciones drásticas. Pero en relación a lo que usted menciona del contrato de Aerodón, ese contrato fue aprobado ya por el Congreso. Sí, por supuesto, claro. Por todas las bancadas. Por toda la bancada. Bueno, no Entonces, todas, entonces pero- una ley no puede... Al final algunos se arrepintieron de haberlo aprobado. Claro, pero Bueno, fue aprobado el Por día bien. de Año Nuevo. se el día hizo de Navidad, de de Navidad. recuerden que también estuvo la ley del DNI. También. Esos son de los consensos que se necesitan. Bueno, el gobierno prometió que iba a derogar esa ley, pero eso no se ha hecho. Mientras También. tanto, aunque no se aplica todavía, está vigente.
está vigente, y eso Y es no se bastante avanza, peligroso. no se avanza en la negociación. Ni se entera la población tampoco, porque es el DNI, ¿no? También debemos entender, ¿no?, que esas, digamos, las investigaciones no son para los terceros, para el público en general. Pero lo que yo quiero resaltar, Miguel, es que hay cosas que son más importantes, que son más urgentes que hablar de una reforma constitucional, porque hemos transitado estos 4 años sin ningún problema constitucional, digamos. A lo mejor sea bueno aclarar el tema de las segundas mayorías y eso, que se arman ciertos debates con eso, sí. pero igual los políticos salen a flote. Bueno, pero y eso las cosas se dinamiza resuelven. la lucha del Congreso, ¿no? Claro, totalmente, digo, se podría aclarar un poco más, porque la Constitución no es perfecta. Ahora, se destaca que fue una obra, digamos, donde fue un gran trabajo en el 2010, comisiones, consultas y un gran consenso político, hay que Bueno, decir. fue lo más cercano a un consenso. Eso es lo más cercano a un consenso, eso es así. Porque tengo entendido que un borrador después fue modificado. Sí, bueno, bueno, pero se eso es puede- importante, que tenemos una constitución que ha respondido a las necesidades del país desde la época en Como que... fue la del 94, Guillermo, Miguel, que hubo un consenso también, obviamente en condiciones complejas, pero de ese consenso salió el 50+1, no salió la limitación del mandato únicamente, salió el control concentrado en la Suprema Corte de Justicia, el control de constitucionalidad, entre otras cosas muy importantes. El Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, Bueno, el país estuvo... la independencia del Poder Judicial, la movilidad. El país estuvo a punto en 1994 de un rompimiento Así institucional. Y un gran acuerdo nacional solucionó el problema. Totalmente. A pesar de que el ambiente político parecía más hostil en ese momento que el que parece ahora. Pero esa constitución del 2010, al final de cuentas va a permanecer, porque van a cambiar algunos artículos, van a cambiar algunas disposiciones, pero la esencia de la constitución del 2010 va a seguir. O sea, lo que el plan, aunque como dice Francisco, no hemos visto el proyecto, no sabemos cuáles son los aspectos puntuales, y esos aspectos pudieran variar, porque lo que hoy estamos discutiendo pudiera variar mañana, pero parece ser que son cambios puntuales y que al final de cuentas la constitución del 2010 va a permanecer, porque esa ha sido la constitución más avanzada que nosotros hemos tenido. O sea, es la constitución que trae el Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, al final de cuentas, en el 2015 hubo una modificación, pero una modificación mínima a una disposición transitoria, y ahora pudiera haber una modificación, pero al final de cuentas la constitución va a permanecer, porque yo no creo que se vayan a variar aspectos, digamos que la mayoría de los aspectos esenciales de la Constitución, aunque varíe 1 o 2 puntos. La Constitución habla de derechos, y un derecho fundamental es el derecho al voto. Pero también dice que votar es un deber. A mí yo siempre he encontrado cierta contradicción en el concepto, porque los derechos se ejercen a discreción. Y yo relaciono el término deber con las responsabilidades ciudadanas frente a la ley. Por ejemplo, yo tengo el deber ciudadano de respetar la ley, de estacionarme donde se permite, de pagar impuestos, de enviar a mis hijos a la escuela, y todas esas cosas que hacen una sociedad moderna. Pero entonces, ahora hay un intento, evidentemente no oficial, por supuesto, pero de la obligatoriedad de la obligatoriedad del voto. Yo, tomando esa parte, y voy a también, me gustó mucho la panorámica de Manuel, de Manuel con relación a las reformas sociales necesarias, a la cual habría que agregar la reforma de la policía, que está pendiente. Por ejemplo. La reforma laboral, que es la una reforma necesidad, eléctrica que no ha funcionado. la reforma del sector eléctrico, Seguridad que social, ya tenemos como sociedad, sentarnos a pensar qué vamos a hacer con vistas al futuro. El código de trabajo. Con el código sector de trabajo eléctrico. que es ya hay un un proyecto. Trabajo y seguridad social que van de la Sí, mano. Pero el Código de Trabajo constriñe la creación de empleo, porque cada vez que un empleado contrata a una persona, está creando un pasivo. Para la cesantía. Sí, un pasivo en su Entonces, contra. y ahora cayendo Que al- crece indefinidamente, porque no tiene límite el crecimiento. Sí, que no tiene top. Y la opinión que hago mía de Manuel, sin desmedro de la reforma constitucional, que entiendo que dadas las circunstancias en las que se plantea, no abrigo ningún temor. Ahora voy a lo de la promoción que se viene haciendo de imponer como
porque el término deber es propio de la teoría del derecho en sentido estricto, en el sentido de que un deber sería una especie de mandato imperativo. Sin embargo, cuando se habla de deber en términos constitucionales, más que nada es en sentido llano, en sentido lato, de que como ciudadanos nos corresponde o tenemos la posibilidad de participar en la decisión política. Ahora, la Constitución actual, porque habría que ver si nos embarcamos en modificar esa parte, habla de que el sufragio, el derecho al voto, el derecho al sufragio activo, es libre y que de ninguna manera una persona puede ser coaccionada a que haga ejercicio de ese derecho. Yo soy de la opinión, de que pensar en la obligatoriedad del voto es un sinsentido en República Dominicana. Yo siempre he creído que la obligación, el deber, es el resultado de una obligación personal que se toman los ciudadanos cuando entienden el sentido de la democracia. ¿Me lo permiten? Vamos a hacer una última pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando sobre la posibilidad de que al inicio de la nueva administración, el próximo 16 de agosto, se inicie un proceso de reformas que incluyan dos que tienen aparentemente prioridad en el gobierno dominicano, que sería una reforma constitucional que hemos analizado en los dos segmentos anteriores y una reforma fiscal que parece, alrededor de la cual parece más, si no consenso, por lo menos la decisión de que es necesaria esa reforma. ¿Cuáles serían entonces los elementos de esa reforma? ¿Qué perseguiría una reforma? Ustedes como abogados, ¿qué perseguiría una reforma tributaria o fiscal? Porque se habla de una reforma integral. Lo que hemos tenido hasta ahora son reformas para aumentar impuestos, pero esto se supone que es una reforma para equilibrar la economía dominicana. Mejorar los ingresos y equilibrar el gasto, ¿no? Bueno, creo que analizar la reforma o lo que se ha hablado de la reforma debería de partir de la teoría política de la cual se mire o se vaya a efectuar. Como liberalista o creyente en el liberalismo, entiendo que lo que podría o debería de hacerse más que nada es promover la recaudación, pero no mediante el aumento de los tributos, ni mucho menos, sino mediante quizás una expansión de la tributación, pero reduciendo los porcentajes de esa tributación. Eso por un lado. Tenemos el tema del gasto fiscal como exenciones generales que se dan a algunos sectores, que también representa para la población y para los ingresos y el fisco y el erario una carga que deberíamos como sociedad también poner la mirada y reclamar que el tema sea abordado ya con seriedad. Creo que hay muchos sectores beneficiándose de ciertos privilegios que habría que ver cómo realmente se proyectan en la economía, porque se justifican a veces con creación de empleo o promoción de alguna actividad económica que sus resultados deberíamos de analizarlos, ya de una manera fría, palpable en números, si realmente la siembra que estamos haciendo en ese gasto tributario la estamos cosechando en esos rubros. Por ejemplo, en diferentes oportunidades el presidente ha dicho muy enfáticamente que su buena administración le permite que le sobren los chelitos, dice el presidente. Sin embargo, dice que el país necesita más ingresos para poder llenar las necesidades de la política del gobierno. Pero va a seguir permanentemente necesitando más impuestos y más ingresos si el gobierno sigue creciendo. Como sigue creciendo el gasto corriente. El gobierno, el aparato burocrático. Yo vi una publicación que hiciera la economista Mercedes Carrasco, ¿no? Sí, claro. Es fantástica y destacaba, ¿no?, el crecimiento del gasto corriente frente al gasto de capital. Mira, Miguel, aquí hay que hablar de la calidad del gasto. Antes de hablar de cualquier reforma, y yo sé que el empresariado obviamente tiene esa preocupación de que la baja inversión, ¿no?, pública es terrible, ¿no? Entonces, incluso de las más bajas de América Latina. Entonces, aquí debemos hablar de la calidad del gasto, que es un mandato constitucional. La Constitución, incluso, cuando establece los deberes,
hay una disposición que es fantástica, el artículo 75, numeral 6, está dentro de los deberes. Los ciudadanos deben contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas y conforme obviamente a su capacidad contributiva, capacidad tributaria. Ahora, el Estado debe gastar con racionalidad. No, debe reciprocar ese Claro, entonces eso está en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pero está en la Constitución regado también, Eso, te iba a en decir, hay otras 243. disposiciones Sí, no, lo Por artículo ejemplo, final, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no limitamos, por ejemplo, la locura que vimos recientemente con el tema de los programas sociales, la publicidad, Miguel, nosotros no vamos a avanzar como sociedad. Entonces, sí hay que reforzar, como decía mi amigo Olivo Rodríguez, hay que reforzar el tema de los controles públicos. O sea, la Cámara de Cuentas, o sea, el tema de la Contraloría. Eso no fue una... Perdón, No fue un lapsus. No fue un lapsus. Fue un error. Entonces, pero hay que reforzar el tema de los controles públicos porque el problema no es después, es antes. Hay que impedir que cosas así ocurran. De manera que yo pienso que el gobierno, antes de hablar de la reforma tributaria, debe también sincerarse y decir, bueno, señores, vamos a realmente a ordenar la casa, que tantas veces se ha hecho, o se ha anunciado más bien, incluyendo decretos que prohíben, y el asunto sigue, He leído que el gasto tributario, es decir, el sacrificio fiscal del gobierno, excede o se acerca al 5% del Producto Interno Bruto. ¿Eso es sostenible? Otro tema importante es que el gobierno debe hacer obligatoriamente la reforma por la calificación de riesgo en cuanto a los préstamos. O sea, es ya los mismos organismos internacionales que están pidiendo a la República Dominicana que haga una reforma fiscal. Otro tema importante es que una reforma debe ir, a mi modo de ver, en cómo evitar que que exista más de un 50% de evasión fiscal. El tema de las exenciones, hay que revisarlo. O sea, con una presión fiscal de solamente un 15%. El propio tema Bueno, para los contribuyentes, ¿no? Claro. Sí. Porque cualquiera de nosotros llega al 40%. Sí. Claro. Y también estoy de acuerdo en que hay que equilibrar la carga tributaria en el sentido, como decía el amigo Francisco, de no aumentar los impuestos que ya tenemos, sino tal vez ampliar la base de quienes están grabados. Por ejemplo, tenemos servicios digitales que no están grabados y naturalmente debieran estar grabados, como todo lo que es Airbnb, que pudiera representar incluso una competencia desleal frente al sector hotelero, que ha sido un reclamo que han hecho, como todo lo que son servicios digitales, así como reducir, por ejemplo, de telecomunicaciones, uno paga casi un 50% de impuestos para algo que no es un lujo, sino una necesidad. O sea, tener internet. Un instrumento de trabajo. Un derecho. No, un instrumento de trabajo. Un instrumento de trabajo, de comunicación, de información, de todos los sentidos. Algo también que está pendiente y que no se ha hecho, aunque no tanto por la reforma fiscal, porque ya eso está en el Código Tributario, es la indexación del impuesto sobre la renta frente a los salarios. O sea, la última indexación que se hizo fue en el año 2021. Entonces, ese salario gravable no debe ser, que actualmente es 34,000 y pico mensual, o sea, de lo que ganan eso, que es una suma anual. Son reformas tributarias encubiertas. Sí, eso debió haberse hecho hace muchísimo tiempo, porque al final de cuentas, la mayoría de los impuestos que se mantienen al día de hoy tienen a la clase media al borde del colapso. Entonces, hay que tratar de equilibrar esa carga tributaria para que sectores que no están pagando impuestos paguen impuestos y para que también ese tema de las exenciones y de los incentivos se equilibre y se elimine en algunos casos, porque al final de cuentas cualquier incentivo que se cree en la ley impositivo tiene que tener una base temporal. No podemos, por ejemplo, Punta Cana, o existe incentivo de Confotur, pero ya Punta Cana tiene muchísimo desarrollo, así como muchísimos otros sectores turísticos. Entonces, esos que ya se puede presentar. Claro, ya eso no es algo indispensable para su desarrollo porque se ha desarrollado ya. El incentivo no puede permanecer de manera indefinida. Permanente, sí.
Y si el Estado quiere aumentar sus ingresos y aumentar la inversión extranjera, también debe reforzar la seguridad jurídica, que es lo más importante. Así es. Bueno, pero sí, también, Miguel, yo, un simple abogado, que se la pasa de tribunal en tribunal, pero uno en definitiva no alcanza a entender a veces el discurso político, porque fue en muchas ocasiones que el actual mandatario pues hablaba de la que no era necesario, o sea, hacer una reforma tributaria, sino que lo que había que hacer era disminuir el gasto superfluo, ¿no? Gasto... ¿Qué es lo que ha aumentado? Que es lo que precisamente ha aumentado. Entonces, hay un tema cultural también que debemos ver. Las personas no les gusta pagar impuestos porque ve justamente cómo se derrocha, cómo el gasto público sigue siendo un verdadero desastre. Imagínate, Miguel, que yo siempre saco ese ejemplo en clases. El tema de la duplicidad de funciones. Aquí, por ejemplo, en la parte social, el Ministerio de Salud es el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Sin embargo, hay toda una estructura que es un gabinete por aquí y bueno, y otra por aquí. Entonces, señores, la racionalización no es únicamente en otros ámbitos, no. La organización administrativa hay que racionalizarla. Eliminamos la OISOE, ¿no? La oficina supervisora. Pero creamos un ministerio. Un ministerio. O sea, fusionamos dos instituciones, creamos correcto. una Entonces, yo entiendo que el pacto fiscal, cuando se habla de que sea integral, es que tenemos que ver estas cosas. Entonces, hablar de ingresos, hablar de la presión tributaria, que es verdad que hicimos un compromiso de elevarla incluso a 2025, tendría que llegar a un 21%, es decir, no podemos meterle un 6% a la sociedad dominicana. No, además una sociedad que paga impuestos y que tiene que proveerse de agua potable porque no se puede beber el agua que sale de seguridad, educación, tiene que buscar educación, hay que pagar transporte, de noche, comprar cámaras, poner alarmas. Si vive aún cuando viva en un sector seguro, tiene que proveerse de seguridad privada, suplirse de energía eléctrica de emergencia y todo eso que aumenta el costo de vida de la gente, ¿no? Pero además, Miguel, yo soy un simple abogado, pero yo digo... Bueno, lo disimula muy bien. Nosotros vendemos la economía dominicana como un modelo de éxito en la región. ¿Por qué? A lo mejor es por el tema de la carga tributaria. Nadie piensa en eso, quizás. Sí. Por ejemplo, el tema de las zonas francas. Eso es un tema que pronto República Dominicana, si se habla de desmontar, como decía Andy Daguar en su último artículo, bueno, se habla de desmontar las exenciones, bien, pero ¿qué están haciendo los demás países? ¿Qué están haciendo los demás países? En el caso del turismo es cierto que hay que ver si las exenciones, que son incentivos, han logrado su objetivo, igual las fronterizas también. Sí, no se ha valorizado. Es cierto, ¿no? Sobre todo el trabajo, ¿no? Por la remuneración. Pero también tenemos que ver qué están haciendo nuestros competidores. Bien, cuando se abra Cuba, como dice. Desgraciadamente, porque la conversación es muy amena y muy instructiva, y creo que así lo deben estar pensando los amigos televidentes. Nos queda 1 minuto y medio, poco más de 1 minuto y medio. ¿Qué podemos esperar muy brevemente? No monosílabo, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar de este intento de reforma? Doctor. Sí. En primer lugar, mi aspiración como ciudadano y quizá conocedor de algunos temas de derecho público es que las reformas sean conducidas por un equipo técnico que pueda conducir y poner la vista en el largo plazo. Es decir, que los modelos que sean asumidos no estén basados únicamente en pretensiones personales de grupos gobernantes, sino en que la República Dominicana finalmente alcance un desarrollo institucional, y hablo en todos los ámbitos. Doctor Cruzeta. Bueno, que a pesar de que el partido del gobierno tiene esa gran mayoría, todo lo que haga lo lleve a cabo a través de un gran consenso para que esas reformas de verdad funcionen en nuestro país, y que la gente, el ciudadano de a pie, no vea todo como
como la reforma desde un punto de vista que sea algo malo, sino ver más allá, qué es lo que se intenta mejorar ahora, cambiar ahora para mejorar en un futuro. Bien, doctor León. Yo creo que la reforma puede tratar de mejorar o debe tal vez tratar de mejorar algunos aspectos que pudieran mejorar de esa constitución del año 2010, que como bien sabemos no es perfecta, pero es una constitución muy buena y yo creo que todo eso lo podemos reconocer. Entonces hay que ser cuidadoso en qué vamos a cambiar, porque al final de cuentas no sería bueno que cambiemos algo que ya es bueno para querer hacerlo mejor y lo pongamos peor. Para querer probar con otra cosa, doctor Exacto. Fermín. Bueno, ¿qué esperar? No, pues Miguel, yo pienso que el gobierno logrará hacer una reforma constitucional. No creo que con el alcance que ellos se planteen, porque, por ejemplo, hablar de los candados no será posible porque tendría que hacerse ese referendo aprobatorio, salvo que aparezca una interpretación ahí que uno pues desconozca, ¿no? Y yo creo que el verdadero objetivo de todo esto, de las grandes reformas, yo creo que es cómo elevar los ingresos del gobierno. Y todo lo demás, aunque suene un poco duro, pero pueden ser elementos que vengan a cuenta para tratar de aliviar un poco el golpe que va a suponer, sobre todo para la clase productiva, los sectores que siempre cargan con los problemas que se generan, como dice la gente, por fiestas en las cuales no participamos. Entonces, Bien, definitivamente el tiempo se nos acabó. Bueno. Le estoy sumamente agradecido por esta excepcional oportunidad y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.